Amén. Gracias, Dios. Eh, ¿Qué creen? Estamos estudiando esta escuela bíblica y algunos preguntaron, ¿cómo que ya estamos por terminar? Claro que nunca vamos a dejar de aprender acerca de lo que la palabra de Dios enseña, pero sí este curso o esta temporada de escuela bíblica, en esta temporada en particular, estamos aprendiendo nuestras 5 doctrinas, se le llaman básicas. 5 doctrinas o 5 fundamentos básicos que todo hombre y mujer de Dios debe conocer. Y ya vimos 4 de estos 5 puntos. Voy a hacer un repaso bien rápido. La primera o el primer fundamento que aprendimos fue ¿se acuerda alguien? La conversión. La conversión. Cómo mi vida se transforma cuando llego a Cristo, cómo me convierto en otra persona a través del sacrificio de Jesús en mi vida, a través del arrepentimiento, la fe, la conversión. La siguiente fue la santificación, cómo Dios comienza una obra en mi vida, cuando me acerco a Él, cuando le recibo en mi vida y me comienza a limpiar, me comienza a santificar, me comienza a transformar, no solamente me borra mis pecados, sino que comienza a transformar mi mente, mis hábitos, mi vida por completo. Conversión, santificación. ¿Quién se acuerda la tercera? ¿Cuál dijeron allá? Justificación viene dentro de las mismas. Bautismo en el Espíritu Santo es la tercera, así es. La justificación es parte de los subtemas que vimos, también está dentro. El bautismo en el Espíritu Santo, y en el bautismo del Espíritu Santo recuerden que aprendimos cómo Dios nos llena con su Espíritu, nos capacita, nos da dones, nos da talentos y comienza a ver el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Ok, esa es la tercera. La cuarta que vimos, que duramos como 3, 4 semanas con ella, fue sanidad divina. Cómo Dios está interesado en sanar no solamente nuestro interior, sino sanar también nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, sanidad divina. Y hoy entramos a la quinta enseñanza, que es súper importante para nosotros como hijos de Dios y como iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Este tema está bien interesante y sobre todo es un tema que lo voy a decir abiertamente, en muchas iglesias ya nos está predicando. La segunda venida de Cristo. Es muy raro, es muy extraña la iglesia que predica esto, porque tristemente, voy a decirlo abiertamente, ahora se predica más acerca de cómo ser exitoso, de cómo tener una vida en abundancia, de cómo salir de la escasez, de cómo ser una persona radical, diferente. Y no está mal todos esos temas porque Cristo está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos más en el yo que en el gran yo soy, que es el Señor. Y es necesario que hablemos del pecado en el altar, es necesario que enseñemos acerca del Espíritu Santo, es necesario que enseñemos de la obra del Espíritu Santo, pero también es bien importante que hablemos de la segunda venida de Cristo, porque escuchen algo, Cristo va a regresar. Aunque no lo quiera, aunque piense usted que falte mucho, aunque tengamos años escuchándolo, Cristo va a regresar. Y hoy quiero adentrarme junto con ustedes en este tema y escudriñarlos juntos. Porque la segunda venida de Cristo, lo creemos que número uno es inminente, o sea, es algo que va a suceder sí o sí, es inminente, va a pasar, es personal. ¿Por qué? Porque Dios viene por ti y por mí, y Dios mira nuestros corazones, y sobre todo que sabemos que es un hecho sobrenatural que muchos no se esperan. El mundo no se espera que ocurra esto, pero los hijos e hijas de Dios estamos anhelantes, porque más que asustarnos cuando se habla de que Cristo va a regresar, nuestro corazón, dice la palabra, tiene que estar anhelante y a la expectativa de esperar que eso suceda. ¿Cuántos estamos cansados de este mundo con sus influencias, con su maldad? Yo creo que todos. Ciertamente hay que buscarle las cosas bonitas al mundo porque Cristo está con nosotros y Cristo nos permite ver lo hermoso del mundo. Sin embargo, es un mundo que está corrompido, pero llegará el momento en el que usted y yo estemos con el Señor
Cuando el Señor venga por nosotros y podamos disfrutar de su plenitud, de su grandeza, en un lugar donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Esa es la promesa que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Cristo por eso murió en la cruz, para restaurar la salvación que habíamos perdido a causa del pecado. Vamos a ir juntos, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4:15. Sí, vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia, así que le invito, si usted no tiene Biblia, que pueda seguirnos acá en la pantalla, por favor. Y si quiere acercarse a alguien que tenga Biblia, adelante. Lo invito a que invierta en una Biblia. Es importante, lo voy a decir por qué, porque aquí en la palabra encontramos sabiduría, encontramos revelación de Dios para nuestras vidas, encontramos las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué le dije? Primera de Tesalonicenses 4:15 al 18. ¿Ya lo tiene? Dice Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, lo leemos juntos, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perecederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que hablar de que Cristo viene por nosotros no es un tema que nos debe asustar, sino al contrario, es un tema que nos debe dar aliento, de saber que los días se acortan. La Biblia lo enseña, que los días se acortarían. Es una profecía. ¿Usted qué cree que acaban de descubrir los científicos? Hace ya unos años lo dijeron, pero hace una semana lo volvieron a confirmar y dijeron que la Tierra está girando más rápidamente. Por lo tanto, los científicos han declarado oficialmente que los días son más cortos. Los días son más cortos. Y tú puedes decir, ¿cómo? Pero si yo veo el reloj y me levanto y siguen siendo la misma hora. No, la realidad es que los días son más cortos. Los tiempos están cambiando. Nosotros no nos damos cuenta porque nuestro ajetreo diario, pero la realidad es que ya no son las mismas horas, ya no amanece a la misma hora que antes, o sea, todo está cambiando y eso lo dice la palabra, pero ojo, ya la ciencia lo confirmó, porque es indudable, es innegable que los últimos tiempos se están acercando, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Mateo 24:44 nos llama a lo siguiente. Mateo 24:44. Cuando lo tengas, dices amén. Mateo 24:44. ¿Listos? Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que ni te imaginas. Nosotros como iglesia necesitamos estar amando y esperando el regreso de Cristo Jesús, amando y esperando su regreso. Queremos tratar este tema porque es muy importante y poder dividirlo. Escucha, la segunda venida de Cristo, este tema lo vamos a dividir, si es posible, en 4 lecciones, porque es un tema un poco extenso, pero es bien importante que escudriñemos cada cosa y que tú y yo nos preparemos para, tener entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña y también poder conocer lo que otras doctrinas enseñan. Es bien importante eso, y refutarlo y verlo con la luz de la palabra. Siempre lo que enseñamos aquí es a través de la luz de la palabra, ¿ok? Entonces, el primer punto que vamos a ver, si es posible, vamos a ver 1 y 2, es principios bíblicos sobre la segunda venida y el arrebatamiento. Ahorita leímos en un versículo, ¿verdad?, que cuando Cristo se presente, la iglesia será arrebatada.
Comúnmente a ese fenómeno se le denomina el rapto. Y muchas corrientes dicen, pero es que la palabra rapto no viene en la Biblia. Pero, ¿qué pasa cuando alguien arrebata algo? Estás raptando a alguien. Cuando alguien es arrebatado es un rapto. Por eso se le denomina el rapto. Pero la palabra correcta es arrebatamiento. Y bueno, vamos a ver el significado de la segunda venida de Cristo. Como nosotros sabemos, Cristo ya vino por primera vez. ¿Cómo se presentó Cristo cuando vino? ¿Cómo llegó Cristo? ¿Alguien sabe que puede levantar su mano? Adelante, Ángel. Con cuerpo humano. Ok, perfecto, la palabra de Dios enseña eso. Pero ¿cómo llegó? ¿Como un hombre o cómo llegó? ¿Alguien dijo allá? Como un bebé. Bueno, no llegó como un hombre, llegó como un bebé, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que hay una profecía del Mesías que llegaría a través de una virgen, ¿ok? Una mujer que no hubiera conocido varón. Entonces Cristo, Dios mismo, se hace carne en Cristo y vimos, ¿verdad?, su historia. Y esto está tanto bíblicamente comprobado como históricamente comprobado, la vida de Jesucristo. Entonces, Cristo vino, Cristo fue levantado, Cristo inició su ministerio, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo muchos milagros, muchas maravillas, recorrió muchas ciudades. Hay vestigios históricos que confirman las sanidades que Jesús hizo. O sea, no solamente la Biblia, sino hay muchos documentos históricos que avalan que Cristo es una persona real y su divinidad. Y simplemente Cristo marcó la historia en un antes y un después. ¿Cómo decimos ahora? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, Cristo vino de manera, decían, como carne y hueso, como una persona, 100% Dios, pero también fue humano, 100% humano. Él fue tentado en todos los aspectos. Y así como Cristo vino, vendrá nuevamente de forma personal, visible y corporal. Vendrá nuevamente de una forma personal, visible y corporal. Vamos a ir escudriñando esto. La primera vez que Cristo estuvo entre nosotros, te decía, fue una revelación de su deidad, de su plenitud, vestida de humanidad. Cristo vino a padecer como un hombre, como tú y como yo, y sobre todo para que tú y yo nos pudiéramos identificar con su sacrificio de una manera visible, de una manera palpable. Y también su segunda venida será así. Hechos 1:11, vamos a ir para allá. Hechos 1:11. ¿Listos? Cristo, una vez que muere en la cruz, Cristo no se queda en la cruz, Cristo resucita al tercer día y después de resucitar se le aparece a sus discípulos y comienza a dejarles instrucciones de que iban a recibir al Espíritu Santo. Y en un momento Cristo asciende a las alturas y los discípulos empezaron a entristecer porque no querían que Cristo volviera a estar lejos de ellos. Pero Cristo les dijo, les conviene que me vaya porque si no me voy no enviaría el Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo está ascendiendo pasa lo que leemos en Hechos 1:11, que dice así, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que si hubo gente que le miró subir al cielo, va a haber personas que lo verán descender del cielo. Vamos a ir poquito a poquito, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4:16. Si quiere usted puede ir anotando los versículos porque sí son bastantes. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, posiblemente en lo que yo comienzo a leer la palabra, en su mente surjan algunas dudas. Le invito a que la pueda anotar y al finalizar, si yo en el estudio no resuelvo esa duda, usted pueda preguntármela, ¿ok? Para resolver esa pregunta que nazca, ¿ok? Apocalipsis 1:7, esa sí vamos a buscarlo todos juntos, por favor. Apocalipsis 1:7.
es bien importante que usted y yo estemos fundamentados en la palabra, no solamente en que Cristo puede bendecirnos, que Cristo nos salva, que nos perdona el pecado, sino la promesa más grande que usted y yo tenemos es la salvación que tendremos y esa vida eterna que nos espera junto a Él. Por eso es bien importante este tema. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, lo leemos fuerte todos, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Qué fuerte. Muchos se preguntaban cómo sería el momento en el que Cristo llegara. Si hay partes del planeta donde, por ejemplo, nosotros vemos la luna, pero en la otra parte del planeta tal vez no lo ven. Y se preguntaban cómo sería. ¿Qué cree? Hoy en día la tecnología está tan revolucionada que podemos ver un evento en vivo estando en Rusia y nosotros estando aquí en México. ¿Me explico? O sea, hay una tecnología inminente para que todo ojo pueda ver a Cristo. Yo estoy seguro que va a ser un evento tan magnífico, tan poderoso, que ciertamente el ojo humano de manera simple lo podrá ver. Pero ahora nadie va a quedar fuera de eso, sino que también a través de los medios digitales va a ser indudable el regreso de Jesús. Qué fuerte está esto. Y eso nos debe alegrar y animar. Hay dos aspectos de la venida de Cristo Jesús en los cuales tenemos que separarlos, porque el primer aspecto es lo que leíamos hace un momento, el arrebatamiento. Suceden dos cosas, el arrebatamiento, y sucede también que hay una resurrección de los muertos, leímos. Y quiero pasar a la primer parte. Aunque la segunda venida de Cristo se presenta como si fuera un solo evento, realmente abarca series de eventos que van a suceder durante el transcurso de esos años. ¿Ok? Son varios eventos los que suceden. Primeramente, la Biblia presenta la verdad de un magno evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos han oído hablar de esto? Levante su mano. Del arrebatamiento de la iglesia. ¿Alguien? ¿No? ¿Para ustedes es nuevo todo esto? Ok, muy bien. El arrebatamiento de la iglesia. Bueno, hoy vamos a descubrir qué es esto, ¿sale? Luego nos habla del regreso de Cristo a la tierra para establecer su reino de gloria y de poder en todo el mundo. Estos dos aspectos están comprendidos dentro de lo teológico acerca de la segunda venida de Cristo. Pero no nos confundamos. El primer aspecto es el arrebatamiento. Esto sucederá antes. En el arrebatamiento, en este evento, escucha, Cristo desciende del cielo como ladrón en la noche, sin ningún aviso previo. Sin ningún aviso en el momento. Bueno, el aviso previo ya está. Cristo ya nos dijo que Él regresaría a la hora que menos esperamos, lo leímos, ¿verdad? O sea que Cristo pudiera ser que venga hoy. Así. Porque nadie sabe. Puede ser que Cristo hoy venga por su iglesia. El arrebatamiento. ¿Cómo serán estos sucesos? Estamos viendo el apartado del arrebatamiento. El inciso 1 es que será repentinamente. Di conmigo, repentinamente. ¿Qué significa eso? De repente. Cuando menos te lo esperas, como hoy. Aparentemente el cielo estaba soleado y repentinamente se llenó el cielo de nubes y repentinamente comenzó a llover. Los siguientes versículos de la Biblia demuestran que el descenso de Cristo del cielo y el arrebatamiento de los santos al cielo será repentino en un momento y sin aviso. O sea, no es que Cristo me va a decir, hey, voy a llegar hoy a las 12 de la noche. Hay muchas personas, incluso personas en internet que dicen que ya tienen la hora exacta y el año exacto en que Cristo va a regresar. ¿Perdón? Que va a regresar por su iglesia. Ajá. Pero eso es, mande. Ah, sí, ahorita voy a entrar a eso. Ok.
Sí, hay religiones y hay sectas que dicen que Jesús ya vino por segunda vez. Ojo, no va a haber un aviso previo de que en 2 horas llego, en 3 horas vengo por ustedes. No, dice que es de repente, ¿ok? Mateo 24:44. Por algo el Señor nos invita a que tú y yo conozcamos la palabra. Porque Mateo 24:44 nos da una señal de lo que tú y yo tenemos que hacer. Ese Mateo 24, guárdalo por ahí, porque ahorita vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Mateo 24:44, ¿lo tenemos? Dice, por tanto también vosotros estad. ¿Cómo dice que tenemos que estar? Durmiéndonos. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo tenemos que estar preparados tú y yo? A ver, velando, orando. ¿Cómo nos tenemos que preparar para ese regreso de Cristo que viene por nosotros, a arrebatarnos? Pregunto, ¿cuántos quieren irse con Él? ¿Cuántos quieren estar con Él en ese momento? Pues todos, ¿no? Yo por lógica, hasta los pies levanto, ¿verdad? Pero hay que estar preparados. ¿Cómo? Viviendo una vida agradable delante de Dios. Principalmente que nosotros le hayamos aceptado y le hayamos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Porque Cristo vendrá por aquellos que le reconocieron, por aquellos que le aceptaron. Porque aquellos que le reconocimos y le aceptamos somos llamados hijos de Dios. Él viene por los hijos. Él viene por los hijos. Entonces, decía aquí que a la hora que menos esperamos va a llegar. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Tú puedes leer todo ese capítulo en tu casa. Hechos 1:11 dice, este mismo lo leímos ahorita, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ya leímos 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Sin ningún aviso. Hay muchas profecías y advertencias que nos hablan de la venida de Jesús. En la Biblia nos enseña, te digo, mucha gente ahorita está hablando acerca del tema, pero en el momento de su venida no habrá ninguna declaración de parte de Dios. Como te dije, no habrá un previo aviso de que en 2 horas llego. Ningún momento en que la persona pueda hacer una preparación tardía. O sea, no es que te diga Dios, hoy vengo en la noche y tú apenas te estés preparando. O sea, Cristo ya nos dijo que Él viene por nosotros. Es como si tú y yo ya tendríamos que tener listas las maletas, así tal cual. Tenemos que estar preparados con las maletas listas. Oiga, no va a llegar a su casa ahorita y ponerse a hacer maletas, porque le voy a decir algo, no la va a ocupar. O sea, Cristo viene por nosotros, pues. No vamos a ocupar nuestras cosas aquí materiales, porque en el cielo no entra nada que esté corrompido. Y todo lo que usted y yo tengamos en este mundo, aunque esté bonito, nuestra ropa, nuestra casa, todo esto está corrompido por este mundo, ¿ok? Sí, porque capaz que dice, no, el pastor dijo que Cristo viene, tengo que ir a hacer la maleta. Sino que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos porque ese día ya está por llegar. O sea, no podemos hacer una preparación tardía. Es el tiempo hoy. Hoy es el tiempo de prepararnos. Hoy aún estamos a tiempo de velar y estar clamando y estar esperando ese regreso con gozo, con pasión. Pero también es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Que más gente pueda conocer a Cristo Jesús. Mateo 24:39, estábamos ahí en Mateo 24, le dije que lo apartara por ahí y yo no lo aparté, mira, me equivoqué, lo aparté en otra parte. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que cuando Cristo venga será como en los tiempos de Noé. ¿Cuántos han oído la historia de Noé, del arca de Noé? ¿Alguien la conoce? ¿Ustedes la conocen de casualidad? ¿No? Ok, la historia del arca de Noé en la Biblia en Génesis nos habla
de que Dios encontró que el mundo estaba completamente corrompido, había maldad, había pecado por todas partes, pero había un hombre que Dios encontró que era fiel y que era justo, y este era Noé. Entonces Dios le dice a Noé: oye, prepara un arca porque haré llover sobre la tierra y voy a desaparecer a la humanidad. La gente no pudo prepararse porque nunca había llovido, ni siquiera sabían qué era la lluvia, solamente que hay un rocío del cielo. Y Noé prepara su arca y se mete con su familia es salva, y llega el diluvio de repente y arrasa con toda la humanidad. O sea, así como en los días de Noé, dice la palabra, lo leemos nuevamente, no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hoy, ¿qué dice la gente? La Biblia es falsa. Ay, qué anticuados los que van a una iglesia. Qué anticuado eres por creer en la Biblia. Hoy lo importante es vivir tu vida, tener sexo con quien quieras, hacer lo que te plazca de la vida, mientras no afectas a tercero, que te valga. No importa. Hace años había una frase que decía YOLO. Era YOLO, haz lo que quieras. You only live once. ¿Es correcto? O sea, tú solo vives una vez, solo tienes una vida. Haz esta vida es para disfrutarla. Y el mundo está viviendo de esa manera. O sea, créeme que ahorita la gente lo que menos piensa es que Cristo va a regresar. Y lo que menos espera es que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo significa, o una iglesia significa prohibiciones. Significa no te diviertas, no hagas lo que estás haciendo. Pero la realidad es que en Cristo tenemos una verdadera libertad. En Cristo encontramos sanidad para nuestras vidas. El mundo nos ofrece cosas pasajeras, cosas temporales, cosas que son amovibles. En cualquier momento, te decía, desaparecen. En un momento eres rico, al otro día no tienes nada. En un momento estás disfrutando una noche de placer, al día siguiente la chica salió embarazada, al día siguiente quiere abortar. Un mundo en decadencia. Lo que menos quiere el mundo es saber y reconocer que Cristo viene. Pero tú y yo no debemos de pasar desapercibido esto. Tenemos que estar preparados. Y esto no es para tener miedo, sino saber que esto es real. Pero pregunto, ¿nos vamos a quedar nosotros con esta bendición de saber lo que viene y no compartirla con otros? Tenemos que compartir el evangelio. Otras personas tienen que saber que Cristo les ama y que hay un plan de salvación. El plan de salvación es que Cristo vino a morir por ti y por mí en la cruz. Ese es el plan de salvación. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 24, estamos ahí otra vez. Mateo 24, del 45 al 51. Búscalo, por favor. Mateo 24, del 45 al 51. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos da una enseñanza bien fuerte Dios, que Dios espera encontrarnos fieles. Dios espera encontrarnos alimentando, en este caso, dando a conocer la palabra y ser fieles al llamado que Dios nos dejó. O sea, nosotros tenemos la salvación, no podemos quedarnos callados, tenemos que compartir la palabra de Dios a otros. Y hay otro pasaje en Mateo 25, del 14 al 30, y te lo voy a resumir porque son varios versículos, pero te lo dejo de tarea para que lo leas. Es un pasaje muy similar, que habla de 5 vírgenes insensatas y otras que sí son prudentes. Mateo 25, del 14 al 30.
Lo, no, es el de los talentos. Ah, lo noté mal. ¿25 qué es, mi amor? Uno, ok, sí. 25:1, perdón. Habla de que había 5 vírgenes que estaban preparadas para cuando el novio llegara. Y ellas tenían que tener sus lámparas encendidas con aceite. Y había dentro de esas 10, 5 que sí se prepararon y tenían sus lámparas encendidas con aceite. Y había otras 5 que no tenían absolutamente nada. Y cuando escucharon que el novio llegaba, corrieron y le dijeron a las otras: hey, nuestras lámparas no tienen aceite, dame un poquito del aceite que tú tienes. No, pues tú ve y cómprate, porque si yo me quedo sin aceite, ¿cómo voy a recibir al novio? Entonces fueron llamadas insensatas porque no estuvieron preparadas. Que Dios no nos llame insensatos. Tenemos tiempo para prepararnos, para tener nuestra vida llena del aceite. ¿Qué significa esto? Estar llenos de Dios, estar cerca de la presencia de Dios, estar enamorados de Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Congregándonos, leyendo su palabra, predicando su palabra a aquellos que no conocen. Entonces, ¿hay dudas hasta aquí? No, ¿quieren que siga? Un ratito más. Ok, entonces ya hablamos de un arrebatamiento. ¿Quiénes, quiénes serán arrebatados? Pregunta para usted, conforme a lo que ahorita le enseñé. La iglesia, los primeros cristianos. ¿Quiénes son los primeros cristianos? ¿Te refieres a los primeros cristianos? ¿Y ellos están ahorita con nosotros o no están? Ok, murieron, dices, ¿va? Ok, ese es un aspecto bien importante porque es el siguiente paso al que te voy a enseñar ahorita. Ok, el arrebatamiento es para los que, o sea, si Cristo viene hoy, usted y yo nos vamos con Cristo, para que me entienda, porque hemos creído en Él, porque le hemos recibido, ¿ok? Porque estamos vivos, porque le vamos a ver y seremos arrebatados en ese momento. No sabemos el día y la hora, como puede ser hoy, como puede ser mañana, como puede ser pasado. Ok, posiblemente hubo gente que conoció a Cristo y que murió, ¿ok? Vamos a entrar a esa parte. Porque ¿qué va a pasar con ellos? No van a poder ser arrebatados. ¿Por qué? Porque no están vivos viendo en ese momento. ¿Me estoy explicando? Pero ¿qué pasa con ellos? Ahora sí, vamos a ir a esto que decía Ángel. Los primeros cristianos, bueno, ¿qué pasa con ellos? Dice la Biblia, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:16. Oigan, esto es un estudio, ¿ok? Es más profundo. Si tienen dudas, pregúntenme por favor. 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a ir para allá juntos. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, porque el Señor mismo, ¿lo tenemos? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Ángel decía, los primeros cristianos. O sea, hubo muchos hombres y mujeres de Dios que conocieron a Cristo en aquel tiempo y que murieron predicando la palabra, murieron conociendo a Dios. Incluso en este tiempo hay muchos hermanos, ¿verdad?, que han perdido la vida en este tiempo. Sin embargo, hay que entender algo. Y este punto es bien claro. No hay un purgatorio, ya enseñamos esto. No es que ellos estén esperando ahí en un lugar a que Cristo venga por ellos, ¿ok? Porque la Biblia nos enseña que no hay purgatorio, no hay un lugar de espera. Dice la palabra, y hoy te la vamos a leer, que está instituido para el hombre que viva una sola vez, que muera y después el juicio. O sea, no es de que voy a esperarme en un lugar ahí a que me llegue la luz, a que me prendan velas para encontrar la luz. No, 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 no. Cristo cuando estaba en la cruz, ¿se recuerdan? Había 2 hombres junto a él. Los 2 eran pecadores. Y uno de ellos decía, hey, si eres hijo de Dios, bájate. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero uno le reconoció y dijo, tú en verdad eres el Mesías, por favor acuérdate de mí cuando estés en las alturas, cuando estés en los cielos. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En ese momento. Y los 3 murieron.
pero solamente uno se llevó la promesa, aquel que le reconoció. Aquel que le reconoció. Y en ese momento, el alma y el espíritu de esta persona que reconoció a Cristo y se arrepintió en ese momento porque le reconoció, fue directamente al cielo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos en Cristo y morimos, nuestra alma y nuestro espíritu regresa al Padre porque hemos creído en Él. Volvemos a casa, regresamos a nuestra casa. Lo que se queda aquí es, lo que le digo yo, el estuche. Para mí esto es el estuche. Algunos tenemos el estuche un poquito flaquito, otros el estuche un poquito más gordito, otros chaparritos, otros más altitos. A final de cuentas es el estuche. No me digas ni cómo es el tuyo, ¿no? Pero ahí le va. Este cuerpo, este cuerpecito aquí se queda. Sin embargo, se le llama que duerme, porque en el momento en el que Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, los que estén con vida en ese momento serán levantados, dice, en un abrir y cerrar de ojos y serán transformados, pero dice, los muertos en Cristo, lo leímos ahorita, resucitarán primero. O sea que esos cuerpos se van a levantar y van a glorificarse. ¿Cuántos de ustedes se quemaron alguna parte del cuerpo? Yo, presente. Yo tengo una pierna aquí quemada. ¿Cuántos tenemos cicatrices, estrías, cosas feas en el cuerpo, acné, etcétera, etcétera? Bueno, nuestro cuerpo que vemos ahorita, Dios lo va a transformar y va a ser un cuerpo glorificado en esa resurrección. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? No significa que esa persona murió y ahí se quedó en un estado como de inconsciencia. Eso no existe. ¿Sale? Apocalipsis 26. Te voy a dar las bases bíblicas de lo que estoy diciendo para que vean que no son más bufadas ni inventos míos. Y quien quiera este estudio para escudriñarlo, pídamelo por favor. Por WhatsApp. Porque si me lo pido ahorita se me va a olvidar. Dice Apocalipsis 26. Búsquelo por favor. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Escuchó? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, bienaventurados aquellos que creyeron en el Señor, murieron y en el momento del arrebatamiento fueron resucitados en esa resurrección. Pero ¿qué dice el versículo 5? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, este es un tema profundo, porque va a haber gente que no reconoció a Cristo. ¿Ok? Hay gente que no reconoció a Cristo y va a haber gente que no va a reconocer a Cristo en su vida. Para ellos también está preparada una resurrección. Sin embargo, esa será para juicio y para una muerte eterna. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Si tiene dudas me pregunta. Voy a hacer un resumen bien rápido antes de irnos al café. ¿Sale? El creyente que muere, escuche, el creyente que muere, su alma, su espíritu va inmediatamente a la presencia de Dios. Segunda de Corintios 5:8. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lucas 23:43, te lo leí ahorita, el pasaje donde está hablando con el, lo puedes poner por la Lucas 23:43, por favor. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona murió, pero reconoció a Cristo antes de morir. Inmediatamente en ese momento estuvo en el paraíso, ¿ok? Ahí están las bases bíblicas de eso. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo del creyente permanece en la tierra sin vida hasta la resurrección. Eso es lógico. Ni modo que esté el cuerpo vivo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ay, pastor, ¿y qué pasó con los que se cremaron? ¿Y qué pasó con los que pues los huesos ya se secaron de los años? ¿Qué pasó con los que murieron en el mar? La Biblia habla que el mar entrega a sus muertos, la tierra entrega a sus muertos, todo, de todas partes. Va a ser un suceso impactante. Pobres de aquellos que van a estar y que se van a quedar.
Qué caótico, pastor. Pues sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Imagínate el espectáculo. O sea, si Cristo viniera ahorita, nosotros nos vamos, ¡fum! Los vivos, los que estamos vivos y que creímos en Él. Imagínate el espectáculo para la gente que empieza a ver cómo los cuerpos se empiezan a levantar. Porque cuando Cristo, si recuerdan la palabra, en ese suceso de la muerte y la resurrección de Cristo hubo muertos que se levantaron también. Fue un suceso y mucha gente se espantó. Entonces, es un suceso bien impactante. Imagínate, no sé, ¿alguien ha visto alguna película de estas? Estaría interesante pasar un día de estos. ¿Cuántos quieren una noche de película aquí en la iglesia? Del rapto, está interesante. Oigan, porque sí, ¿qué pasa? La gente no se va a poder explicar dónde estamos. Ya están levantando teorías conspiranoicas que dicen que los ovnis se los van a llevar. Y eso van a pensar, porque están preparando todo el panorama con avistamientos de ovnis aquí, con avistamientos de ovnis acá. El enemigo está preparando el panorama, porque el día en que usted y yo faltemos de este lugar, la gente no va a hallar cómo va a decir. Ni modo que digan, ay, todo el tiempo nos dijeron la verdad, pero no creímos. No van a querer soltar su brazo a torcer, ¿me explico? Van a inventarse algo, van a decir que los extraterrestres, o que un dinosaurio, o veto a saber qué pasó, la vacuna del COVID, quién sabe qué van a pensar. Se desintegraron por la célula, van a inventar una tontera, ¿no? Pero la realidad es que Cristo va a venir por nosotros. Y los que pudieron conocer la palabra se van a dar cuenta que fue demasiado tarde, porque va a haber gente que supo esta verdad y no la quiso aceptar. Por eso hay que estar preparados. Entonces el cuerpo permanece en la tierra sin vida hasta la resurrección. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Más claro ni el agua, ¿no? En Hechos 7:59-60, estoy yendo rápido por el tiempo, pero los puede ir anotando y quien quiere el estudio me lo pide. Dice que Esteban, un hombre de Dios que creyó en Jesucristo, que predicaba el evangelio, lo mataron, lo apedrearon por seguir a Cristo. Y dice que en ese momento, dice, y apedraban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se puede dar cuenta esa gran diferencia? Dice que durmió. Su cuerpo durmió. O sea que los que morimos creyendo en Cristo, nuestro cuerpo es como si estuviera dormido. Nuestro espíritu y nuestra alma va al Padre, pero nuestro cuerpo duerme y en la resurrección se levanta. ¿Ok? La resurrección es el momento en el que el alma se une al cuerpo glorificado e incorruptible. Le decía ahorita, nuestros cuerpos ahorita pues están con dolores de caderas, con operaciones, tal vez hasta un clavo traigas ahí con mi papá. Quién sabe qué tanta cosa tengamos, pero en ese momento será un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. Por ahí dicen los estudiosos, esto la Biblia no lo aclara, sí dice que será un cuerpo incorruptible y glorioso, pero los estudiosos dicen que posiblemente sea nuestro cuerpo en nuestra etapa de juventud, cuando estábamos así como que al máximo esplendor. Pero yo creo que va a ser aún más. Yo creo que va a ser aún más glorioso, aún más hermoso. Imagínate tu etapa de los mejores años. Mamá, una pregunta, madre, mamá, ¿cuándo consideras tú que fue tu etapa mejor en tu juventud? ¿Qué años? Un ejemplo. ¿Cuándo crees que fue tu mejor etapa en la juventud en cuanto a años? Que digas tú, cuando tenía tantos años, wow. Un ejemplo, pues nada más. A los 20 años, ok. Un cuerpo aún más hermoso y más glorioso que los 20 años, imagínate. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Hasta aquí la voy a dejar, porque luego es mucho y se me van a confundir. No quiero que se confundan. Mande, Brenda, adelante. Toda la gente que murió antes de Cristo. Ok, muy buena pregunta. Brenda dice, y toda la gente que murió antes de Cristo. Es un dato muy importante. Te voy a buscar el versículo, en este momento no lo tengo aquí, pero la Biblia sí dice que Dios nos dotó de una conciencia. Y nuestra conciencia
nos dictamina qué es correcto y qué no es correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y desde ahí también parte un juicio por la conciencia, ¿ok? Y antes de Cristo, el Señor estableció sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, y hubo mucha oportunidad en algún momento de poder acercarnos y arrepentirnos, ¿ok? Entonces, si gustas, el próximo jueves te traigo ese versículo y empezamos con esa pregunta, ¿sale? Para resolverla, pero no sé si la resolví ya. Me bastaría nada más darte el versículo donde habla que a los que no tuvieron la ley, la conciencia viene y es juicio, pues, la conciencia para ellos. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese versículo en particular que te digo, habla de que muchas veces hay gente que no conoce la ley, pero hay una conciencia, ¿verdad? Que te dice, es que esto es lo correcto. Y tú, aunque no conozcas la ley, haces las cosas como si la conocieras. Entonces, eso le es contado como justicia, pues. Casi no te escucho, ¿puedes ponerte de pie? Que no tuvieron... Ah, no. Sí, hubo gente que no tuvo conocimiento de la venida de Cristo. Sí, exacto. Sí, así es. Ese versículo se los debo la próxima semana. ¿Alguien tiene otra duda? Es una excelente pregunta, ¿eh? Adelante. Fuerte y claro porque no escucho. ¿La próxima semana? ¿Qué? ¿La pregunta? Pues de una vez, porque si no viene dentro del estudio. ¿Qué pasa con el pueblo elegido de Dios que no, que no creyó? Todos tendrán, todos tendrán su recompensa. Dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay un juicio de parte de Dios. ¿Mande? Sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Incluso hay planes todavía para el pueblo de Israel. Incluso, escuchen, Israel es nuestro reloj. ¿Sí? Porque Dios es un Dios misericordioso y tardo para la ira. A pesar de que el pueblo escogido de Dios se rebeló y lo dejó, Dios lo sigue amando, como nos sigue amando a nosotros, a pesar de que la fallamos y a pesar de que lo regamos muchas veces. Pero escuchen, el reloj de nosotros es Israel. Lo que está pasando en Israel nos debe llamar mucho la atención a ti y a mí, porque la Biblia marca los tiempos y el pueblo de Israel es un punto bien clave. Todo lo que está pasando en el pueblo de Israel ahorita está profetizado y se está cumpliendo. Así como cuando fue esparcido y desapareció como nación, así como cuando volvió a ser nación, todo está profetizado y todo ya pasó. Y hay cosas que están por suceder. Entonces, tenemos un Dios real, tenemos un Dios grande. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie para orar? ¿Sale? Dele un aplauso a Dios. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Dios. Vamos a pedirle a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo podamos discernir, digerir y entender esto. Le vuelvo a recordar, si alguien necesita el estudio para meditarlo y escudriñar verso por verso, porque sí lo tenemos que hacer detalladamente, ahorita está como más rápido, sin embargo usted lo puede detalladamente estudiar, pídamelo por favor, ¿sale? Dios, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que tenemos en ti, que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios fiel a sus promesas, un Dios grande, Señor. Gracias porque hoy entendemos que hay esperanza para nosotros, Señor, de una vida nueva, de una vida eterna junto a ti, Padre. Y que tú necesitas y tú deseas de nosotros que estemos preparados, que estemos alistados, Señor, que estemos anhelantes de tu regreso, Señor, que sigamos compartiendo tu amor a los que no te conocen, Señor, porque es necesario que todos te conozcan y que procedan al arrepentimiento, amado Dios. Usa nuestra vida, Señor, que no nos quedemos nada más nosotros con la salvación, que podamos compartirle tu amor a otros. Por eso es importante, por eso tú nos llamas a predicar, Señor, porque no quieres que nadie se pierda, Padre. Tú deseas que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para estar contigo, Padre. Gracias por esta hermosa promesa que nos haces, que estaremos contigo en la eternidad, Padre. Te doy gracias por tu hermosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios.